Ya estamos grabando. Bien, entonces en la página de diagramas de dispersión, parte de la información importante es que los diagramas de dispersión son gráficas bivariadas o trivariadas de variables contra cada una. Nos ayudan a entender la relación entre las variables entre los conjuntos de datos. Estos pueden tener ciertas tendencias. Una tendencia, digamos que lineal, positiva, lineal negativa. Nos dice la figura 1.12, la que es aquí, grafica la quinta columna, que es la la del marco inferior superior de los datos del banco contra la sexta columna, que es la diagonal. Y se ve de que hay una eh, tendencia negativa hacia abajo. Sabemos de la sección anterior que al comparar distribuciones marginales, podemos tener una buena separación. Bueno, de hecho, ahí con la densidad de Kerdel en la figura 1.9, ¿verdad? Pues recordamos, aquí está la figura 1.9, entonces obtuvimos una buena separación, claro que no fue perfecta, pero que de igual forma con los diagramas de dispersión, aquí estamos teniendo también una buena separación. Pues, tenemos por un lado los billetes reales, genuinos y los falsos. Entonces, de ahí tenemos un par de subnubes, ¿verdad? La nube de la mitad superior y de la mitad inferior, pero no es una separación perfecta porque tenemos un billete que es real y cae entre los falsos acá. Vamos a ver qué más dice por acá. Se puede hallar pues el índice y las coordenadas de cierto punto en este diagrama de dispersión. En la figura 12, la 70ª observación de los datos combinados se dan en círculos y que corresponden a los billetes genuinos. Esta observación está incrustada en la nube de los billetes falsos. Entonces, esta observación, que es la observación número 70, cayó entre los datos de los billetes falsos. Y podemos nosotros ver el código aquí de cómo lo crearon. Es el diagrama de dispersión. Vamos a ver, diagrama de dispersión en dos dimensiones, x5 contra x6. Aquí está el marco interno superior contra la diagonal, ¿verdad? Notas y menos son círculos y las otras son estrellas. Un NVI es Cabank 56, podemos ver ahí. Vamos a ver. NVA es Cabank 56. Y ya está, ya la página de GitHub. Vamos a ver. Y eso es básicamente lo que está haciendo, calcular el diagrama de dispersión en dos dimensiones para x5 contra x6 de los billetes suizos. Aquí está de nuevo la gráfica y el dato 70avo que cae entre los billetes falsos. Pues, ¿qué hay que hacer aquí? Realmente, pues, después de limpiar las variables, cargar los datos, columnas 5 y 6. Perdón, ese es MATLAB, es en R. Vayan, limpiar las variables. En este caso, pues, agarran la parte de la matriz que corresponde a la columna 5 y 6. Luego crean dos
vectores, un vector de 100 elementos con el número uno en cada uno de ellos y otro con el elemento, con el número 2 100 elementos también. Entonces, luego combinan esa columna con la columna de los vectores 1 y 2, ¿verdad? Entonces, tendríamos ahí, vamos a ver, son 50 datos, 200, perdón, son 200 en total, entre reales y falsos. Entonces, pues aquí está combinando dos matrices realmente, pues esta que es de dos columnas y 100, 200 filas, y este que es solo un vector de 100, 200 elementos, por lo que tendríamos al final, pues 200 filas, tres columnas. Luego, pues en el eje X, tener uno, 100 unos y 100 veces el número 2. Eh, este PCH, vamos a ver qué es lo que hacía. Es el tipo de punto que se ocupa. Entonces, con la tercera columna, que ya sea es uno o es 2, entonces se selecciona el tipo de imagen que se va a poner para cada uno de los puntos en el diagrama de dispersión. Y pues si buscan la documentación para PSH dentro de plot, van a ver que el número uno corresponde a un círculo como está mostrado en la gráfica y el número 2 corresponde a una estrella como está indicado ahí. Pues, y luego la parte de los datos, ¿no? La parte de los datos y pues lo de los ejes, el título, y ya nos da básicamente el diagrama de dispersión, así como está acá. Perdón, triángulos. Quiero ver. No, lo que nos da es estrellas, ¿sí? El uno son círculos como este y el número 2 eso es en la parte en esta parte, PCH, que es el estilo de punto. El estilo de punto. Entonces, pues ahí está. No hay mayor complicación en esto, pienso yo. No hay mayor complicación en esto. No sé si hay alguna duda, me avisan si hay alguna duda. Si no, pues pasamos a las tres dimensiones. Entonces, NVI Escaman 456. Vamos entonces acá, 5 6 de las variables 4 5 6 y ahora con las variables 4 5 y 6. Vamos a ver. En este caso, pues tenemos un diagrama de dispersión en tres dimensiones. Tenemos tanto información de el marco inferior, marco interno inferior, diagonal y marco interno superior de los billetes. Entonces, vamos a ver cuál corresponde. El primero corresponde a MATLAB, el segundo corresponde a R. Pues borramos las variables, pero vamos aquí la librería Lattice. Lattice, bueno, látices son puntos que están igualmente distribuidos en el plano cartesiano. Y se necesita esta librería para que podamos nosotros crear un diagrama de dispersión en tres dimensiones. Entonces obtenemos las columnas 4, 5 y 6. Por eso es que está 4.2.6. Y luego algo parecido, ¿verdad? 100 unos y 100 dos los amarro en un solo vector. Pues si en ese caso, pues llamamos al comando cloud y algo parecido, ¿verdad? Ahí tenemos de nuevo PCH que nos da, pues, ya sea triángulos o nos da estrellas basado en si es uno o si corresponde al número uno o corresponde al número dos. Pues realmente ahí están las otras opciones. Y ya tenemos lo que es el diagrama de dispersión que está acá. Ayuda un poco más. Ya el punto se presentaba observación, ya se ve de que se empieza a alejar
del conjunto de datos de los billetes falsos. Sin embargo, no hay una separación todavía, o sea, quisiéramos una separación más, más clara, ¿no? Entonces así hacemos un diagrama de dispersión en tres dimensiones en R. No sé si hay alguna pregunta. Continuamos. ¿Qué código era el Quantlet? El Quantlet es el 456. Vamos a ver. NVI Scabank 456. Vale, gracias. Aquí está. Sí, NVI Scabank 456, indicando que se ocupan las variables X4, X5 y X6, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está. Extendemos el diagrama de dispersión al incluir la variable X4 y pues la fibrona punto 13, que es esa nube de puntos. Entonces, aquí dice que han rotado los datos en tres dimensiones para obtener una visualización satisfactoria. Eh, Definitivamente sí han hecho ahí una rotación de tal forma que se vea con mayor claridad de que este punto está más alejado de los datos, eh, los datos de los billetes falsos. Dice que se discutirá después la rotación, que es lo mismo que poner ahí una observación de altas dimensiones en una o más combinaciones lineales para los elementos del vector de observación. Entonces la línea de separación, bueno, en dos dimensiones podría ser una línea, ¿verdad? O sea, aquí nosotros podríamos visualizar una recta que separa a estos dos conjuntos de datos. En este caso sería un plano, lo que podría separar a esos dos conjuntos de datos. Y en particular aquí dice que pues un plano que no sea mayor que los ejes, ¿verdad? Que no se pase de los ejes. La fórmula del plano de separación es una combinación lineal de los elementos de la- el vector de observación. Entonces podemos crear ahí la ecuación de un plano, entre comillas, porque, bueno, en tres dimensiones sí es un plano. Bueno, en mayores dimensiones no lo podríamos visualizar, pero sí sería un hiperplano. Entonces, y estos coeficientes nos dicen de que se pueden calcular con algoritmos que se ven en el capítulo 14. Entonces, luego dice que vamos a ver una técnica más, que es la matriz de diagrama de dispersión. Si queremos dibujar todas las posibilidades de los diagramas de dispersión de dos dimensiones, podemos crear lo que se llama el Druckmann plot. Ahora, yo entiendo de que esto en español sería como matriz, eh, la matriz de gráficas. No sé si aquí está un ejemplo, aquí está un ejemplo. Y tiene varias variaciones, ¿verdad? Porque puede ser de que de un lado hayan otro tipo de gráficos, pero de un lado lo que sí va a haber son diagramas de dispersión. Druckmann, aquí le llaman Druckmann plot. Yo lo conocía más como matriz de gráficas y que puede tener varios tipos, ¿verdad? Porque en vez de que salga aquí densidad de kernel, puede ser que salga otro tipo de gráfica, ¿no? Entonces, dice que está llamado después de la persona que está encargada de los borradores, que prepara los borradores para las discusiones parlamentarias. Imagino de que quizás esa persona
creaba una matriz de estos borradores para que se seleccionara uno de ellos. Entonces, dice que esta matriz de gran dispersión ayuda en crear nuevas ideas y en construir conocimiento acerca de las dependencias y estructuras. Y lo vemos aquí en el gráfico 1.14 que se aplica a las últimas cuatro columnas de los datos del banco. Entonces, para que sea más fácil de interpretar, se distingue entre el grupo de eh, billetes falsos y verdaderos. Entonces, pueden ver, por ejemplo, que aquí nosotros tenemos la densidad de kernel entre la variable 3 y la variable 4 y su respectivo diagrama de dispersión. Pueden ver de que no hay una separación ni en uno ni en el otro. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la variable 6 que es la diagonal, con la variable 4 que vamos a ver, para eso sería la variable 4 y la variable 6. eh, bueno, sería ese su diagrama de dispersión y sería ese su diagrama de densidad de kernel. Ya se ve una separación mucho mejor entre la variable 4 y la variable 6, tanto en la densidad de kernel como en el diagrama de dispersión. Sí, sí se ve ahí una separación. Veamos, se ve también, se aprecia la separación entre la variable 6 y la variable 3. Entonces ahí se puede visualizar la separación. También se ve en la densidad de kernel. Y finalmente, pues entre la variable 5 y la variable 6, la densidad de kernel y el diagrama de dispersión. Entonces, probablemente tenemos mejores resultados ocupando ya sea variable 6, variable 5 en conjunto con variable 6 o variable 3 en conjunto con variable 6. Al parecer ahí están, digamos que las, eh, las gráficas de dispersión y de kernel donde se ve una mayor separación. Pues vamos a ver y pues hay que ver básicamente NVI Draftban 4. Vamos a ver entonces en la página de Quantlet, NVI Ban 4. Quiero ver si así era. NVI Draftban 4. Draft, ahí está. Ok, entonces calcula el diagrama de Draftman para las columnas 3, 4, 5 y 6 de los datos suizos, de los billetes suizos. Aquí pues otro lenguaje computacional. Y el último aquí es el de R, aunque aquí han listado primero el de R. Se supone que este gráfico corresponde al de R, pero bueno, eh, se supone que ese sería el diagrama que estaría saliendo con esto. Eh, Eliminamos variables y pues como se está ocupando la densidad de kernel, entonces se carga el paquete kern smooth. eh, Vamos a ver, básicamente se instala ese paquete y sus librerías, pues se leen los datos y con esto básicamente se indica que se van a crear una matriz de 4x4 diagramas. Entonces tenemos aquí específicamente una matriz de 4x4 gráfico, ¿verdad? Entonces, pues por un lado, vamos a ver, aquí está la fórmula de la densidad de kernel para dos dimensiones. Bueno, si son iguales, solamente se grafica el nombre. Noten de que aquí en esta diagonal solo ponen var 3, var 4, var 5 y de esas se encarga pues
aquí están viendo elemento a elemento eh, de esta matriz de 4 por 4, ¿verdad? Entonces, si son iguales, entonces solamente se grafica el tipo. Si está en la parte superior, lo que se hace es graficar el diagrama de dispersión y ahí está con la opción de contour y todo eso. En la parte inferior, lo que hacemos es el diagrama de dispersión. Entonces, solamente se puede obtener eso con plot. Entonces, y básicamente ahí está el, el ejemplo guía para poder hacer algo como eso, que no es muy complicado. Entonces, cada uno de esos se indicó con lo que está ahí en el código. Eh, Me parece que no está tan complicado eso, ver ahí el código. Y también los resultados, pues podemos ver de que sí hay pues elementos que son bastante eh, que indican la separación entre los billetes falsos y los billetes verdaderos. También se hace una diferenciación por color. Vamos a ver si vemos ahí donde están la diferenciación por color. Quiero ver. Me parece que de nuevo es con PCH, columnas igual a blue. Con PCH tenemos la diferenciación entre la forma de los de, de las gráficas de los puntos, ¿verdad? Entonces, porque tenemos circunferencias para uno y estrellas para el otro. Así es, siempre ocupan PCH. Entonces, la separación de los dos tipos de billetes es diferente en diagramas de dispersión diferentes. En algunos no es posible hacer esta separación. Y dice aquí que la línea de separación no sería paralelo a los ejes, a uno de los ejes, que podría ser bastante útil si lo fuera. Dice que la separación más obvia sucede en el diagrama de dispersión de la parte derecha inferior. Vamos a ver. O sea, en este, básicamente en este es donde nos está indicando la mejor separación. Y en efecto, si trazamos una recta, eh, en este nosotros tenemos la mejor separación. Y así es como lo están, así es como están indicando cómo se hace la mejor separación, ¿verdad? Si es que hay una recta que puede ponerme de un lado los datos de los billetes falsos y en el otro lado los datos de los billetes genuinos. Y aquí nos dice que la línea de separación podría ser una recta con pendiente positiva y un intercepto alrededor de x6 igual a 139. Y de ahí pues también tenemos el diagrama de contorno de densidad, kernel density, en 2 dimensiones. Realmente el potencial de las gráficas de Draftman eh, está en su habilidad de mostrar las conexiones internas de estos diagramas de dispersión. Definimos un cepillo como un rectángulo reescalable que podemos mover con el teclado o el mouse de la pantalla.
Podemos colorear algunas observaciones. Vamos a ver. Al mover el cepillo podríamos estudiar las dependencias condicionales. Realmente a mí me suena que esa parte no la veo muy clara en lo que se refiere al libro, pero a mí me pareciera como que si fuéramos a pasar entre cada uno de estos. eh, si estuviéramos, por ejemplo, viendo este en grande, ¿verdad? Variable 3 con variable 4, luego ver variable 3 con variable 5 y estarlos pasando ahí con el teclado. Entonces, imagino que a eso se refiere, pero pues más que lo que nos puede demostrar la matriz de gráficas, pues realmente me parece que esa es la idea fundamental. Tenemos aquí el resumen. El diagrama de dispersión en dos y tres dimensiones nos ayuda a identificar y separar puntos, outliers y clusters internos, subclusters. Diagramas de dispersión nos ayuda a juzgar dependencias positivas o negativas. Esto puede ser bastante útil si se puede ver alguna dependencia y esas tienen una tendencia. Eso puede ser bastante importante. Las matrices de diagramas de dispersión de Draftman nos ayudan a detectar estructuras condicionadas a valores de otras variables. Un cepillo de una matriz de diagrama de dispersión que se mueve a través de la nube de puntos, podemos estudiar con dependencia condicional. Bueno, y ahí está el repaso de lo que era el diagrama de dispersión. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta sección o continuamos ahí con las caras de Chernoff-Florey. Vamos a cerrar estos. Vamos a abrir nuevos Quantlets cuando veamos estas caras de Chernoff. No sé si ya ustedes las habían visto ese tema de las caras de Chernoff-Florey en algún curso o si es la primera vez que lo ven aquí en Primera vez para mí. primera vez. Ajá. Pues yo ya había escuchado de las caras de Chernoff como un aspecto computacional eh, de algún curso de programación. Primera vez que lo veo en la parte de estadística y me parece bastante fascinante porque nosotros tenemos un conjunto de datos multidimensionales. ¿Cómo poder expresar estos datos multidimensionales en dos dimensiones? Entonces, y aquí nos indica con las caras de Chernoff-Florey de que una cara realmente se puede expresar, puede expresar una multitud de variables. Entonces, y eso es lo interesante. Por ejemplo, la posición del ojo derecho, la posición de la pupila derecha, eh, el tamaño de la pupila derecha, pues las pestañas del ojo derecho, la posición horizontal del ojo derecho, la posición vertical del ojo derecho, la curvatura de las cejas del ojo derecho, la densidad eh, de la ceja derecha, la posición horizontal de la ceja derecha, la posición vertical de la ceja derecha, pues la parte superior derecha de la línea del cabello, la parte inferior derecha
de la línea de cabello, pues la línea de la cara derecha, qué tan oscuro es el pelo de la parte derecha, pues la parte derecha de, eh, ¿cómo se llama? Bueno, del estilo de pelo por ahí. La parte derecha, la línea derecha de la nariz, de la boca y de la curvatura de la boca. Y aquí dice 19 al 36 son como el 1 al 18 pero para la parte izquierda. Y eso es algo que realmente cuando lo leí, pues realmente fue bastante interesante porque es cierto, se podría a través de estos, aquí básicamente tenemos 36 vectores, 36 vectores, o sea que a través de una cara de Chernoff nosotros podríamos representar datos de hasta 36 variables y quizás se puedan ver algunas características. Esta idea es bastante interesante, realmente es bastante interesante. Entonces, aquí dice que las caras de Chernoff-Florey, por ejemplo, proveen esa condensación de información de dimensionalidad alta en una cara simple. De hecho, las caras son una forma simple de mostrar gráficamente datos de altas dimensiones. Y ahí están básicamente las 36 variables de las que les comenté, ¿no? Primero, cada variable va a ser codificada en una característica de cara de elemento que se transforma a una escala de 0 a 1. Por ejemplo, el mínimo de la variable corresponde a 0 y el máximo a 1. Las posiciones extremas de los elementos de la cara entonces corresponde a algunas muecas o felicidad, elementos de felicidad de la cara. La oscuridad de qué tan oscuro va a ser su cabello podría ser codificado como 1 y que sea rubio, de cabello rubio, 0 y de esa forma. Como ejemplo, considera las observaciones del 91 al 110 de los datos del banco. Pues es recordar que los bancos del dato consisten de 200 observaciones de dimensión 6, donde por ejemplo X6 es la diagonal del billete. Si asignamos las 6 variables a los siguientes elementos, por ejemplo, X1 igual a 1, con la característica 19, que es el tamaño de los ojos, X2 2, que es la característica 20, el tamaño de las pupilas, X3 igual a 4, entonces que corresponde a la característica 22, la inclinación de los ojos, y así, ¿verdad? La línea de pelo superior, la línea de pelo inferior, y X6, pues que nos dé perdón, X1, las características 1 y 19. Los tamaños de los ojos, el 1 corresponde al derecho y el 19 al izquierdo. X2, que se vaya a las características 2 y 20, también en las pupilas, 2 para el derecho y 20 para el izquierdo, y así sucesivamente. X6, que se vaya a las características 13, 14, 31 y 32, que son las líneas de la cara y qué tan oscuro es su cabello. Entonces obtenemos la figura 1.15. Recordemos que las primeras 100 observaciones son los billetes reales y las otras 100 corresponden a las falsas. Y es bien interesante porque al hacer esta selección, esta correspondencia, porque yo podría realmente poner X1 en otras características, ¿verdad? Aquí los han puesto de tal forma que pues logremos sacar ciertas características de las caras. Entonces, ustedes me pueden decir, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Ustedes me pueden decir cuál es la diferencia que ven. A ver si ustedes ven una diferencia. Vaya aquí, ajá. Vaya, aquí están
los billetes reales. Y aquí están billetes falsos. Aquí todavía hay del 91 al 100, ¿verdad? Tenemos 10 billetes reales y aquí del 101 al 110 billetes falsos. Y ustedes pueden ver una diferencia, ¿no? Ok, denme solo un minuto para mientras quiero que ustedes logren identificar algunas características entre los billetes reales, que son estos 10 y los falsos, que son estos otros 10. Ya regreso. ¿Ok? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué me pueden decir al respecto? Vamos a dar un medio punto por ahí al que me diga. Vamos a ver, solamente voy a, si en los cursos doy ahí un medio punto de participación, aquí realmente, bueno, vamos a crear un espacio aquí en el cuaderno para ver participación. Yo veo más que todo como lo que vendría a ser la cabeza, la forma, son muy diferentes. Son muy diferentes, pero que básicamente aquí la pregunta es, ¿qué podés identificar? O sea, aquí vemos caras. Nosotros podemos ver también, o sea, ¿qué diferencia ves en estas caras? También la forma de las bocas, unas son como sonriendo y las otras como tristes. Ahí está, precisamente esa es una de las características. Ahí está una de las características. Vamos a ver. Vaya, entonces, ustedes pueden ver, ajá, esa es lo que buscaba. Solamente voy a poner aquí análisis multivariante 2022. ¿Quién fue el que me dijo? ¿Isaac o Fernando? Fernando. Fernando, ok. Fernando, vamos a darle ahí un medio punto. Entonces, sí, en efecto, ves, se ve de que por la forma en cómo realmente ellos han hecho el mapeo de tal forma que se pueda, que refleje eso, ¿verdad?
Entonces, que los billetes reales aparecen con cara feliz, aparecen más felices, y los otros con una cara más triste. Entonces, ajá, ahí está una de las características. Otra de las características es el cabello, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, que se ve más aquí el color verde y un cabello así como más hacia abajo, por decirlo así. Mientras que aquí se ve más un cabello más de color como beige, mostaza y como que más hacia arriba también, más también así como, o como hay una cuestión, ¿cómo se llama? Pues como que si fuera sombrerito también. Y aquí se ve más como cachucha, algo más pequeñito también. Y más como, más tirando al color verde. Y aquí más como tirando al color mostaza, me parece, amarillento, beige por ahí. Pero pueden ver cómo es que realmente con las caras de Chernoff nosotros podemos ver distinciones. Entonces, podemos ver aquí el código NBA FaceBank 10. Vámonos al código. Ok, entonces dice, calcula las caras de Flurry. Eh, no sé por qué ya no ocupó el nombre de Chernoff. Yo no sé si quizá Flurry hizo al final una contribución mayor, pero más que todo yo lo conocía como las caras de Chernoff y aquí a veces ocupa como palabra principal Flurry por las observaciones del 91.2 de los bancos suizos. Entonces, y aquí solo tienen R, ¿verdad? Y ocupan la librería APL Pack. Es una librería de más, ¿cómo se llama? Paquetes de gráficos. Podemos revisarla en internet. Aquí, por ejemplo, APL Pack, APL Pack eh, R. Tal si hago eso. Entonces, ok, al ver la documentación, creo que se ve muy pequeño para ustedes, pero aquí dice que es otra gráfica de gráficas, otro paquete de gráficas, backplot, income plots, summary plots, slider functions y otros. Entonces, pues vamos a ver ahí. Vamos a ver si puedo ver dónde está el PDF. Aquí debería estar el PDF. Ah, manual. Aquí está el PDF. Podemos ver aquí el PDF. Pues backplot pairs, boxplot 2D, faces. Y está faces, slider, icon plot. Pues todo eso es lo que contiene. Y pues ocupó la función faces. Agarra los datos, todos los datos, ¿verdad? Del 91 al 110, las 6 variables, una escala de color de 15 y vamos a ver si hay algo más que sea bueno pues tomar en cuenta. Realmente nada más pues ocupar ese en colors que es igual a 15, ¿verdad? 15 escalas de colores. Ajá, entonces de estos 20 datos y todas las 6 variables. No hay mucho, digamos que mucha magia por acá, bueno, mucha complicación de lo que es el código, pero en efecto, o sea, ahí está, podemos ver diferencias bien interesantes con las caras de Chernoff, entonces con datos multidimensionales. ¿Qué nos dice este resumen? Que las caras se pueden utilizar para detectar subgrupos en datos multivariados. Los subgrupos se caracterizan por caras
que se ven familiares, parecidas. Los puntos outliers o los atípicos se pueden identificar por caras extremas, ya sea que tienen color negro, su pelo, ¿verdad? Pelo de color negro, eh, o que están sonriendo o una cara feliz. Si un elemento de X no es usual, puede corresponder a un elemento significativamente que cambia en forma. Entonces, aunque aquí hay más gráficos, hay más gráficos de Chernoff. Aquí están las observaciones del 1 al 50. Vamos a ver si, y aquí están las observaciones del 101 al 150. Entonces hay que ver NVA FaceBank 50 para ver ese código. NVA FaceBank 50, vamos a ver. En vez de 10, 50. Me parece que porque van de 50 a 50. Entonces hacen del 1 al 50 acá, del 51 al 100, del 101 al 150 y del 151 al 200. Ahí podemos verlos todos, ¿verdad? Entonces, y aquí está el código, siempre la librería APL y separan aquí cada una de las cuatro gráficas con, eh, bueno, aquí está faces para el primero, ¿verdad? Y luego lo separan con ese comando d.new para la segunda gráfica, d.new x3, d.new x4. Ahí están las cuatro gráficas. Entonces, para cada una de estas cuatro imágenes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está la forma en cómo hacer las caras de Chernoff, Flurry. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Realmente es bastante interesante. Pues, noten este dato, el 70 en particular, llama la atención porque habíamos hablado del dato 70 anteriormente. Habíamos hablado del hecho de que ese dato se acercaba al dato de los billetes falsos, a pesar de ser un billete verdadero. Entonces, podemos identificar esas características con las caras de Chernoff. Noten que así realmente no había planificado hablar del dato 70 hasta ahorita que lo estaba así medio viendo, ¿verdad? Y sí se nota que hay una diferencia de este dato en su cara de Chernoff con respecto a los otros. Eso es algo realmente interesante. Entonces, porque nuestro objetivo es lograr ver estos datos multidimensionales y esto nos puede ayudar a pues detectar características de ciertos datos. Es bastante interesante este tema. Bueno, entonces con eso terminamos lo que son las caras de Chernoff Flurry. No sé si hay alguna pregunta. Por el momento no. Ok, entonces pasamos al último tema de hoy, que sería las curvas de Andrews. Realmente, pues algo rápido estas secciones. Pero bueno, como es más que todo estadística descriptiva, no hay ahí, digamos que cuestiones muy, digamos que complicadas. Las curvas de Andrew también son bien interesantes. Aquí dice, el problema básico de mostrar gráficas de datos multivariantes es la dimensionalidad. Recuerden que estamos en el curso de análisis multivariante, entonces el cual se basa en el estudio de datos multivariantes, lograr obtener información de datos multivariantes. Y si esos datos tienen, por ejemplo, 20 variables, entonces, ¿cómo los podemos nosotros trabajar, verdad? Entonces, claro, diagramas de dispersión trabajan bien en dos o tres dimensiones.
Entonces, sin embargo, si son de más dimensiones, vamos a ver, si son de más dimensiones, hay que codificarlos en estructuras de 2 dimensiones o 3 dimensiones, como las caras. Entonces, eso es algo que vimos, de hecho, en la sección anterior. Pero no solamente pueden ser caras, también aquí dice la idea de codificar y representar datos multivariados por curvas, fue sugerido por Andrews en 1972. Cada observación multivariante x sub i, x sub i1 hasta x sub ip se transforma en una curva como de la forma siguiente: f sub i de t, x i,1 entre raíz de 2 más x i,2 seno de t más x i,3 coseno de t más etcétera, hasta llegar hasta x i, p coseno de p menos 1 entre 2 por t para p que es impar y similarmente para p par. Las observaciones representan los coeficientes de los llamados series de Fourier, para t que está entre menos pi a pi, ¿verdad? Entonces cada observación se transforma en una curva. Supongamos esas 3 observaciones: x1 igual a 0,01. Bueno, si es 0,01, por ejemplo, eh, como es para eh, este subíndice es impar, entonces me voy aquí arriba, ¿verdad? x11 sería 0, no estaría este ni este, solamente x13, que sería 1 coseno de t, y tenemos coseno de t como f1 de t. Y de igual forma, para estas dos otras observaciones, 1, 0, 0 y 0, 1, 0. Solamente hay 3 observaciones, p es igual a 3, y entonces tendríamos estas 3 funciones: coseno de t, 1 entre raíz de 2 y seno de t. Esas curvas son muy distintas, vamos a ver, pero apliquemos esto a los datos de los billetes falsos. El 96A observación tiene esos datos. Por las curvas de Andrews, pues aquí podemos ver los billetes del 96 al 105. Bueno, realmente nos sugieren ver desde menos pi hasta pi, aunque aquí va de 0 hasta 1. Por ejemplo, el billete número 96 estaría siendo dada de esa forma. Solamente los coeficientes, como lo indica de Fourier, ¿verdad? De la serie de Fourier hasta donde llegue, ¿verdad? Ya los demás son ceros. ¿Pueden ver ustedes alguna diferencia aquí entre los que están punteados en rojo? Que creo, no sé si los punteados en rojo, vamos a ver. Mm, Vamos a ver. Mostramos al menos 4 curvas que difieren de las otras, pero es difícil decir cuál curva pertenece a cada grupo. Eh, Nos dice, bueno, realmente el código nos va a decir cuáles son los reales y cuáles son los falsos, pero por ejemplo, yo sí veo una diferencia al ver en 0,8, ¿verdad? En 0,8 hay, estas curvas están yéndose más en la parte negativa y están obteniendo un mínimo local, mientras que los otros están obteniendo un máximo local. Vamos a ver el código. NVA and Curve, creo que así es. Dice: calcula la curva de Andrews para las observaciones 96 a la 105 de los billetes suizos. El orden de las variables es del 1 al 6. Vaya, entonces, ¿cómo creamos eso? Aquí está el código. Leemos los datos, lo reescalamos a 0,1,
al restarles el menor de los datos y luego pues al dividirlos por el rango que tienen los datos. De esa forma, pues todos los datos quedan de 0 a 1. Vamos a ver. Entonces en las gráficas escogemos unas que vamos a pintar de negro y otras que vamos a pintar de rojo. Me parece que los que están en negro son los reales y los que están en rojo me parece que son los falsos. Vamos a ver, del 96 al 105, sí, entonces como estoy escogiendo aquí, pues del 2 al 5 y después del 6 al 10 me parece que los negros son los reales y los otros son los falsos y así obtenemos pues la gráfica de estas curvas. Realmente ellos indican de que es difícil ver la diferencia, pero quizás sí se podría notar el hecho de que esos tienen un mínimo local, estamos teniendo, los falsos estamos teniendo un mínimo local en 0.8 y los reales estamos teniendo un máximo local. Veo ahí esa diferencia. Entonces, vaya, después dice ejemplo 1.4, el 96 observación, aquí está la función, curvas del 96 al 105. Entonces, aquí están tratando de fijarse con respecto al punto de intercepción. Quizás no sea buena idea hacer eso, porque si todos están siendo, si no hay una diferencia, realmente no ayuda mucho. Y aquí, pues, aquí se equivocaron porque aquí pusieron NVI ESCAMAX 56 cuando es NVI ANCUR 2. Entonces, está ocupando en un orden distinto las variables y la diferenciación que hacen es que el número de crestas, el número de máximos locales cambia porque en los reales, por ejemplo, tenemos tres crestas y en el otro básicamente dos. Hay una diferencia considerable. Dice aquí que podemos ocupar nosotros el método de componente, análisis de componentes principales para poder ver aquellas variables que tienen un mayor peso para poder describir estos datos. Y eso es algo que se indica en el capítulo 11 y es algo que es parte del procedimiento también. Aquí dice, eh, también de que si nosotros graficamos demasiadas curvas, podríamos ver, pues sí, un desorden, ¿verdad? Y que no podamos nosotros distinguir entre los datos que son de un grupo y los que son de otro grupo. Y dice aquí que, por lo tanto, se recomienda presentar observaciones multivariantes a través de las curvas de Andrews solamente para un número limitado de observaciones. Eh, y tenemos pues ya el resumen, pues los puntos, datos atípicos o outliers aparecen como curvas particulares de Andrews que se ven diferentes del resto. Un subgrupo de los datos caracteriza por curvas similares. El orden de las variables juega un rol importante para la interpretación. El orden de las variables podría ser optimizado por el análisis de componentes principales. Para más de 20 observaciones tenemos que podríamos obtener un mal señal a, ¿cómo se llama? A tinta, una razón mala de señal a tinta. Es decir, demasiadas curvas están superpuestas en una sola figura. Podría ser muy desordenado tener más de 20 observaciones. Entonces, y aquí se tienen pues 10 observaciones
Pero es otra forma de poder ver esas diferencias, ¿verdad? De, de las curvas. Para el código hay que irse a MDA Anchor 2. Habíamos visto la primera. Vamos a ver. OneLab. Ahora 2. Nos vamos al 2. Calcula la curva de Andrew para las observaciones 96 a 105 de las notas del banco CISO, pero con un orden distinto de variables. 6 5 4 3 2 1. Bueno, básicamente en orden reverso. Y el código es muy parecido. Bueno, aquí cargaron las librerías Tour y MATLAB. Yo creo que en el otro no hice hincapié en eso. Sí, aquí está la librería Tour y aquí además cargan la librería MATLAB. Pues aquí están los datos del 96 al 105. Reescalan de 0 a 1. Cambian el orden de los billetes, ¿verdad? Eh, de las variables de los billetes del 1 al 6, al revés va a ser. Y finalmente, para los reales los colorean en negro y para los falsos los colorean en rojo, con punteado, ¿verdad? Y ahí está, y ya está. Las curvas de Andrew, realmente ahí está básicamente la opción que está dando esa posibilidad. Y ahí tenemos pues ya el tercer tema cubierto. El análisis de componentes principales se verá hasta después, ¿verdad? Bueno, y ya habíamos leído ¿cómo se llama? El resumen. Y ahí hemos visto también todos ¿cómo se llama? Las gráficas, los códigos. Bueno, pues eso es lo que estaba preparado para hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si mañana puede haber algún espacio. Voy a preguntar si durante el transcurso de la tarde quizás eh, puede ver antes de las 4, a ver si antes de las 3, a ver si hay chance mañana a las 8:45 de tener ahí otra sesión virtual, eh, y así poder completar el capítulo 1 en esa semana. Si no, sería hasta la siguiente semana. Entonces, bueno, no sé, ¿alguna pregunta por ahí? No, dijo que en la semana 4 parece que iba a ser la primera evaluación. Entonces sería Ah, de... es cierto. Sí, se desplazaría una semana porque realmente como no hemos cubierto todavía ningún capítulo, entonces el lunes, por ejemplo, ya tendría espacio para poder ver o hay otra clase en la noche, ¿verdad? Aunque el lunes terminamos con el capítulo 1 y pues y vamos a ver parte del capítulo 2 durante la semana y ver cómo podemos poner ahí otro espacio para poder acelerar un poco más el paso. Ujú. Así es que lo estaríamos desplazando hasta la semana 5. Vamos a ver qué día podría caer el examen. Ah, habíamos quedado en que iba a caer el miércoles, ¿verdad? Sí, por las 8:40, que iban a hacer una entrega presencial, a pesar de que me enviaran un archivo digital, ¿verdad? Pero que presencialmente ya se harían presentes y firmarían asistencia. Ujú. Bueno, entonces por el momento
Sí, estaríamos así. No sé si hay más preguntas o lo dejamos hasta acá. Por mi parte, nada. Ok, excelente. Entonces, a ver si para la entrega lo hacemos. No sé si le sale bien también el Mr. Donut. Y ahí las invito a algún café, algo, ya que solo son dos. Se puede hacer algo un poquito más, ¿cómo se llama? Algo más sofisticado ahí, ¿verdad? ¿En Bueno, cuál hay sería? el de 24 horas, el que está cerca de la San Luis, el que está afuera. A mí yo solo la hora y el día. No sé. Sí, ahí sería miércoles de 8:40 a 9:40, por ejemplo, podríamos poner la entrega de 8:40 a 9:40. Yo los Ujú. miércoles tengo clase a las 6:50, entonces voy saliendo cabal a las 8:40 en el Ah, módulo pues, 1. Tendría pues que un poco tener más para, tarde. para desplazarme. Ajá, pues un poco más tarde, digamos de 9 a 10. De 9 a 10 podría ser. Sí, supongo que sí. Ujú. Por mí no hay problema. Ok, bueno, ahí vamos a ver los detalles ya cuando estemos cerca de la primera entrega. Sería la semana 5, entonces el primer parcial. Bueno, pues nos quedamos hasta acá. Pues nos vemos entonces, bueno, más en la tarde. Les digo si hay chance para mañana, otra sesión, o si no, nos veríamos hasta el lunes. Pues pasen buenos días y nos vemos. Bueno. Bueno, gracias, feliz día.